bien, chicos, continuamos con nuestras clases de dermatología. Ahora vamos a ver un capítulo muy importante, que es el capítulo de infecciones bacterianas. ¿Correcto? El capítulo de infecciones bacterianas es muy importante porque bastantes preguntas del ENAM han venido de acá y también porque es una patología relativamente peligrosa, ¿no? Si es que se hace profunda como el caso de la celulitis. Ya, entonces vamos a conversar tranquilos de infecciones bacterianas. A ver, miren, cuando nosotros vamos a hablar sobre infecciones a la piel, primero hay que recordar las capas de la piel para ver cuán profunda puede llegar a ser una infección. ¿Está bien? Entonces acá arriba, todo esto que ven acá corresponde al estrato o a la parte de la piel conocida como epidermis. Epidermis. En cambio, la que está acá abajo vendría a ser la dermis, ¿correcto? La dermis. Ahora, dentro de este epidermis tienes varias capas. La primera capa de células es la capa basal. Todo este grupo de células de acá es el estrato espinoso. Se llama así porque tiene los puentes de desmosomas. Ahí lo pueden ver. Espinoso. Esta capa que está acá se conoce como estrato granuloso. Perdón. Se llama granuloso porque justamente tiene acá los gránulos de queratoyalina. Perfecto. Esta capa que ven acá es la capa lúcida, que solamente está presente en palmas y plantas. Y esta capa de acá es el estrato córneo, que está conformado por corneocitos, o sea, células que han perdido su núcleo y por ende su vitalidad, y lo único que están ahí es empaquetadas por sus puentes de desmosomas que con el tiempo se van esfacelando, pues, ¿no? Y la piel se descama normalmente. En cuanto a la dermis, tenemos esta primera parte que es la dermis papilar, y esta del fondo que es la dermis reticular, ¿correcto? Esta dermis papilar, ahí están las papilas que se imbrincan, ¿no es cierto?, con la epidermis, y abajo la dermis reticular, que es la que tiene los haces de colágeno, o los haces de colágeno. Muy bien, pues esta es la estructura general que deben recordar de la piel. Ahora, adicionalmente a esto, la piel tiene sus anexos cutáneos, ¿no? Por ejemplo, es una glándula que entra desde la epidermis hasta el fondo, hasta acá. Es una glándula, probablemente sudorípara, porque drena directo, pues, ¿no?, a la piel. También tendremos otros anexos, como por ejemplo el folículo cutáneo o el folículo piloso. Ahí está, un pelito. Y sale, pues, ¿no? Noten cómo lo saqué de la capa basal, porque la capa basal viene acá y forma la matriz del pelo. Y de acá termina formándose toda la unidad pilosa. Esta unidad pilosa, no se olviden que tiene un músculo erector del pelo, ¿correcto? ¿Ya? Un músculo erector del pelo. Y también va a tener un drenaje de una glándula seborreica. ¿Está bien? Entonces la glándula seborreica drena al pelo y también el músculo piloerector se une al pelo. ¿Ya? Entonces con eso hemos terminado el repaso histológico necesario para entender las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque existen infecciones bacterianas, correcto, que afectan los anexos cutáneos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el germen principal va a ser el estafilococo aureus, ¿correcto? Que es un comensal o flora natural de nuestra piel, pero bajo ciertas circunstancias se vuelve patógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué patología nos da el estafilococo? Bueno, primero la foliculitis. La foliculitis vendría a ser una infección con inflamación de la unidad pilosa sin comprometer la unión pilo-sebácea, solamente el pelo, ¿ya? Por eso es superficial. Esta foliculitis no solo se debe a infecciones, también puede ser foliculitis traumática, por ejemplo, después de rasurarse, ¿no? O las chicas cuando se depilan hacen foliculitis traumática, ¿ya? Pero la mayoría son por estafilococos. Como son infecciones superficiales, no requieren antibióticos, ¿ya? Y son de buen pronóstico, solitas curan y ahí quedan. En cambio, la foruculosis, esa sí es peligrosa,
Eso básicamente se debe solo a infección por estafilococo u otras bacterias, el más frecuente es el estafilococo, y la forunculosis se caracteriza porque ya el absceso avanza hasta la unidad pilosebácea, entonces acá se genera, correcto, ahí se genera un absceso con riesgo de hacer celulitis. Entonces la forunculosis sí es una patología grave que requiere antibiótico terapia y drenaje, ¿correcto? Requiere drenar el absceso y cubrir estafilococo para evitar una celulitis. Así que el pronóstico es bueno, pero siempre que se haga un buen drenaje y se dé antibiótico, ¿ya? Eso es importante. Si no, puede complicar. El antrax cutáneo es una patología más compleja aún, porque lo que ocurre en el antrax cutáneo es que coalescen muchos abscesos y se forma una especie de acúmulo, ¿no es cierto?, de ductos fistulosos abscedados, ya que sí tienen mucho riesgo de hacer celulitis. El antrax cutáneo es algo bien raro y suele ocurrir eso en pacientes pues con poca higiene, vagabundos, abandonados, que tienen infecciones cutáneas crónicas, ¿ya? Así que eso no vamos a conversar. Ojo, no se confundan con el Bacillus anthracis, que da el carbunco cutáneo. Una cosa es el antrax cutáneo, ¿no?, que son esos forúnculos coalescentes, y otra cosa es el Bacillus anthracis, que da el carbunco cutáneo. Y bueno, y finalmente tenemos la hidrosadenitis supurada. Pregunta de examen. Ya, la hidrosadenitis supurada es cuando se infectan las glándulas apocrinas. Apocrinas. ¿Cuáles son esas glándulas? Bueno, como ves acá, esta es una glándula sudorípara aparentemente que drena directo a la piel, ¿ya? Y estas glándulas son de tipo ecrinas. Se llaman ecrinas porque drenan toda su secreción de contenido netamente secretor. O sea, no hay ningún pedazo celular. O sea, toda la secreción, todo el sudor es producto de una secreción celular, líquida, acuosa. En cambio, se llaman apocrinas aquellas cuya secreción, aparte de un componente acuoso, tiene un componente celular. O sea, es como que parte de la célula se ha ido en la secreción, ¿ya? Entonces vamos a dibujar acá una célula apocrina o una glándula apocrina, y esto vendría a ser una de las células de la glándula apocrina. Entonces, este pedacito que ven acá de la célula de la glándula apocrina se libera, se rompe y se va junto con toda la secreción, y la célula queda sin un pedazo. Eso es apocrino. Por eso es que la secreción apocrina es un poquito más viscosa, ¿ya? ¿Y dónde ocurren estas glándulas? ¿Dónde están presentes? En las axilas, en el periné, en zonas donde hay estimulación por hormonas sexuales, ¿ya? Por eso las glándulas apocrinas se desarrollan a partir de la pubertad. Entonces, en el desarrollo de estas glándulas apocrinas, cuando se sobreinfectan por Staphylococcus aureus, ocurre la hidrosadenitis supurada, que a diferencia de otras infecciones de estafilococo, estas son recidivantes, son severas y pueden requerir hasta cirugía. Por eso es importante recordar, las infecciones de las glándulas apocrinas axilares, perineales, sobre todo axilares, que ocurren en el postpuber, ¿no?, en la pubertad, esas se llaman hidrosadenitis supuradas y son peligrosas porque pueden incluso requerir una cirugía. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos acá a las infecciones en la dermis. En la dermis tienes estreptococo y estafilococo. Tienes los dos, ya no solamente estreptococo, tienes los dos. Solo que la prevalencia va cambiando según el tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el impétigo, según el UpToDate, a la cabeza ahora ya está el Staphylococcus aureus. Antes era el estreptococo. Pero lo que vamos a conversar ahora son los tipos de impétigo. Ya, entonces recuerden, el impétigo es una infección de la dermis superficial, o sea, la infección ha llegado por acá, a la dermis superficial. O sea, ha comprometido toda la epidermis, sí, y la dermis superficial. Entonces, la inflamación está hasta ese nivel. Se llama mielicérico o costroso porque el germen es el Streptococcus pyogenes, que termina generando una costra mielicérica que parece de color, ¿no? Tiene color miel y parece como un ungüento de miel, que es muy contagioso, típico de los niños alrededor de 5 años o menos que viven hacinados o con poca limpieza. Ese es el impétigo mielicérico, ¿ya?
Solo requiere tratamiento tópico con mupirocina. No es necesario tratamiento sistémico, salvo que sea muy grande. O sea, imagínense que agarre todo el labio, la nariz, el mentón. Entonces, si es que agarra gran superficie de la cara, requiere tratamiento antibiótico. Si no, no. ¿Ya? Sistémico. Si no, tópico solamente, mupirocina. En cambio, el himpétigo ampolloso, este es causado por Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus tiene una toxina que se llama toxina epidermolítica. La toxina epidermolítica del estafilococo es la que le da ese aspecto ampolloso. Entonces, no hay una costra milicérica, sino una ampolla que se revienta. Y bueno, viene a ser la ampolla o el impetigo ampolloso famoso. Este sí necesita tratamiento antibiótico, vía oral. Se le da cefalexina o dicloxacilina para matar al estafilococo porque este sí puede derivar en una celulitis. ¿Ya? Entonces repaso. El impétigo es una infección que llega hasta la dermis superficial, muy contagiosa. Puede ser mielicérico por piógenes, que se trata con tópico, y puede ser ampolloso por aureus, que se trata con antibióticos sistémicos. ¿Está claro? Muy bien. El otro tenemos el ectima vulgar. Ese también fue pregunta examen. El ectima es una lesión de la dermis que es un poquito más profunda que el impétigo y que se caracteriza porque deja una úlcera. Esa es la palabra. El ectima es ulcerado y se llama vulgar cuando es por Streptococcus pyogenes. No te olvides porque tiene enzimas necrolíticas, ya las streptolicinas, entonces destruyen tejido, ectima vulgar. Y el ectima gangrenoso, pregunta de examen, es aquel cuya bacteria causante es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Esa es la diferencia entre estos dos. Obviamente requiere manejo antibiótico sistémico. Muy bien. Y la tercera de las infecciones dérmicas es la ersipela. La ersipela es una infección, pero su fisiopatología más obedece al efecto de la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes produce una toxina eritrogénica, ¿correcto? Y es esta toxina eritrogénica la que genera en la dermis una placa poligonal de color rojo que se llama ersipela. Placa poligonal de color rojo, ersipela. Tratamiento penicilina sistémica, ¿ya? Ersipela. Así como la escarlatina, igual se trata la ersipela. Y finalmente, la más grave de todas, la celulitis, es cuando la infección ya avanzó a lo profundo de la dermis reticular. Entonces, esa es la celulitis que ha progresado por una herida, avanzado hasta la dermis reticular, o lo más frecuente es que sea una celulitis que viene por vía hematógena. O sea, te haces una herida en el pie y haces celulitis de la pantorrilla. O sea, por vía hematógena ascienden las bacterias e infectan la dermis. Así que hay dos mecanismos. O bien puede ser por trauma, celulitis de contacto, que es raro y esa suele ser grave por Streptococcus pyogenes o por anaerobios. Y la celulitis más frecuente, que es la hematógena, cuando de una herida distal, el estafilococo migra, migra y por vía hematógena el estafilococo genera una celulitis. El paciente cuando tiene celulitis hace clínica sistémica, hace fiebre, malestar general, la piel se pone roja, tensa, es difuso, el eritema es difuso. En la ersipela el eritema es marcado, acá el eritema es difuso. No te olvides, la ersipela es una placa poligonal, en la celulitis es difusa. Y por ende el tratamiento de la celulitis tiene que ser mucho más agresivo, es sistémico en todos los casos y sobre todo endovenoso. Grados moderados a severos son endovenosos, ¿ya? Hay que dar un antibiótico que cubra al estafilococo y al estreptococo, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, esas serían las 8 infecciones bacterianas causadas por estafilococo y estreptococo en su mayoría, ¿no? Por ahí hemos visto Pseudomonas y por ahí se nos pueden pasar algunas otras, ¿no? Que pueden de repente alguna vez haber escuchado, ¿no es cierto? Como el Erysipelotrix, ¿no? Puede dar también una infección cutánea. Hay otras formas de infección por Pseudomonas, el síndrome de las uñas verdes, la foliculitis del sauna. Bueno, son variadas,
¿no? Pero por lo pronto, con conocer esas de ahí es suficiente. Ya recuerden, pregunta examen hidrosadenitis supurada, impetigo ampolloso por aureus, ectima gangrenoso por pseudomonas y que el más severo es la celulitis, ya que requiere tratamiento sistémico y de preferencia se debe cubrir con vancomicina si es que el paciente tiene riesgo de estar con inmunosupresión o con un estafilococo meticilino resistente, por ejemplo, un anciano, un paciente con comorbilidades. Una celulitis deberían tratar con vancomicina. ¿Ya está? Muy bien, eso es todo en cuanto a las infecciones bacterianas. Más adelante veremos las infecciones por lepra.